En los últimos días se ha ido generando una serie de puntos de vista, de opiniones en diversos medios de comunicación de la Oroya, y en realidad nos parece muy saludable, ¿no? Saludable en el sentido que siendo un problema trascendente, un problema que interesa no solamente a los trabajadores, sino a toda la colectividad de la Oroya, se conozcan los hechos, ¿no? Y ayer, en realidad, el principal dirigente, el señor Castillo, hizo unas declaraciones a esta misma emisora, a Radio Cinética, en un programa que nos antecede, ¿no? Y no nos dejó de llamar la atención cuando él dice que él nunca había presentado su renuncia justamente al complejo metalúrgico, ¿no? Y recordamos nosotros que en algún momento con usted conversamos a través de la comunicación telefónica, y usted nos explicaba que esto era una decisión que se había tomado en el año 2009, ¿no? Y que usted tenía todos los elementos de juicio que podrían explicarle realmente los hechos tal como han sucedido, ¿no? En realidad, ¿renunció o no renunció el señor Castillo a Dorran? Bueno, este tema yo creo que es importantísimo, que debemos de dejar siempre bien en claro. En su oportunidad se denunció. ¿Por qué motivos? Porque era un cargo que él estaba teniendo dentro de la federación primero. Entonces ¿Ya? la Federación Departamental de Huancavelica, a través de sus órganos, solicitan a Doerran. Le voy a pasar el documento. Así es, acá me está alcanzando el documento, y el documento, este es un documento que gira la Federación Departamental de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Huancavelica. Ellos le envían al doctor Edmundo Azubilca Montes, gerente de Recursos Humanos de Dorran, la Oroya División, quienes nos siguen por televisión, y voy a leer muy rápido, dice, ¿no? Enterados de la presentación de una carta de retiro voluntario del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos del Perú, señor Luis Castillo Carlos, a su representada en condición de trabajador, solicitamos a usted tenga bien de disponer a quien corresponda, se nos extienda una copia de dicha carta de retiro voluntario del mencionado dirigente, así como la aceptación a la misma por su representante, documentación necesaria para conocer la legalidad de su reciente elección del mencionado cargo. Esto está suscrito el 13 de marzo del 2009, y los varios dirigentes, ¿no? Ahí voy a citar, ¿no? Máximo Rivero, entonces secretario general, dice, Edilberto Gómez, secretario de organización, Moisés Huiza Baltasar, secretario de Asuntos Campesinos, y Heraclio Jara Cuadro. Estos son dirigentes de la federación que giran este documento al señor Edmundo Azubilca para ver exactamente. ¿Y qué le responden? Ahí tienes el documento también, ¿Ya? que Doerran le responde, ¿no? Del 17 de marzo. ¿Puede ¿Ya? dar lectura usted? Tiene en sus manos el documento que le responde Doerran. Sí, en efecto, el señor Carguapoma nos está alcanzando un documento que está con el logotipo de Dorran en la parte superior, la Oroya División, dice, la Oroya 17 de marzo del 2009. Vamos a leer textualmente porque en realidad dentro de la seriedad que caracteriza este programa también está justamente citar las fuentes, ¿no? Dice, La Oroya, 17 de marzo de 2009, señores Federación Departamental de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Huancavelica, de nuestra consideración, nos referimos a vuestra carta del 13 de los corrientes, y mediante la cual nos solicitan copia del documento de retiro voluntario del señor Luis Castillo Carlos, que según usted ya tienen conocimiento. Dice, sobre el particular debemos manifestarle que no podemos entregar ninguna documentación de esta naturaleza por ser un asunto de carácter personal. En cuanto a nuestro programa de retiro voluntario con incentivos, es cierto que estuvo vigente hasta hace poco y el señor Luis Castillo Carlos se acogió al mismo y sus vínculos laborales concluirán el próximo mes de abril del presente año. En cuanto se le puede informar en atención a su solicitud, firma esa solicitud el señor Edmundo Azubilca Montes, gerente de Relaciones Laborales, ¿no? Y en realidad, ¿esto qué significa? ¿Cuál es el significado de fondo de esto, señor Carguapoma? En su momento, el 2009, marzo exactamente, cuando ¿Ya? llega este documento en las manos de los trabajadores, se hace conocer, no se denuncia, porque es un derecho del dirigente, ¿Ya? renunciar o no renunciar, porque es ¿Ya? trabajador también. Entonces,
Él estuvo presente en la Asamblea como secretario general de la Federación Nacional frente a los hechos que ya se avisoraban, que es la paralización del complejo metalúrgico. En ese entonces se había paralizado parcialmente el circuito de cobre. ¿Ya? No había paralizado totalmente. Entonces, ya frente a estos hechos, él llega y se denuncia pues este documento, ¿no? Y se dice que el señor Castillo está renunciando, y él presente ahí, voy a repetir textualmente lo que él dijo. Nadie está metiéndose a la vía pública, a la vía privada de él. Es un caso público. Él es un representante de muchos trabajadores y muchas familias. Él dijo lo siguiente: sí, señores, yo estoy renunciando. Es un derecho que tengo y, bueno, pues mi familia me necesita en casa. Ahora, él lo dijo en una asamblea. Así es, y no lo dijo en presencia de 10 de 20, lo dijo en presencia de casi, bueno, vamos a decir 800 o 1000 trabajadores. ¿Y por qué cree usted que insiste en negar? Porque ayer en la entrevista que concede a un espacio en Radio Cinética, él niega esto, ¿no? Dice que él nunca ha renunciado. Sí, he escuchado yo también la entrevista. ¿Ya? Él dice textualmente, no, yo sigo siendo trabajador. Yo no he renunciado. Y incluso dice, ¿no?, de que hubo mal manejo empresarial. Ahora, antes de entrar frente a la información que dieron, ¿no? Ahora, antes de entrar a ese tema, ¿esto qué significa? Y me gustaría, voy a apelar a su honestidad reconocida, por cierto, que no siendo dirigente, habiendo renunciado, hacia adelante los cargos que él ha tenido no guardan una legalidad. Voy a seguir desarrollando. ¿Ya? Esto, mira, lo que sucede, renunció, pero posteriormente a ¿Ya? ese hecho, él, mediante el secretario general, Royberto Guzmán, del Sindicato Metalúrgicos, ¿Ya? en ese entonces era él, Royberto Guzmán Estrada, mediante él, en una asamblea, cuando se denuncia y se dice nuevamente, señor Castillo, sigue en su decisión de renunciar a la empresa y al cargo que tiene. Entonces el señor Guzmán dijo lo siguiente: compañeros, el compañero Lucho Castillo no está presente, pero me ha encargado de que el documento que ha presentado de reconsideración para que pueda seguir trabajando a la empresa. Estoy repitiendo lo que ha dicho el señor Royberto Guzmán Estrada. Entonces, en presencia de muchos trabajadores también. Él dijo, aquí está el documento, y también ya hay contestación. Y aquí está, la empresa ha contestado. Y todos curiosos preguntamos, ¿qué dice la empresa? La empresa dice que va a seguir trabajando, se le ha reconsiderado, va a seguir defendiendo a la clase trabajadora. Y todos quedamos pasmados. Y el error nuestro ha sido siempre, creo yo, en eso sí, también yo a una mea culpa, el no en ese momento haberle dicho al señor Royberto Guzmán Estrada, pásanos el documento que usted está sosteniendo hoy día de que el señor lo ha reconsiderado la renuncia. Él sigue trabajando, pero ¿bajo qué condiciones, siendo un dirigente, una persona puede ser aceptado por una patronal para que pueda seguir trabajando? Yo siempre he dicho en la hipótesis, si hubiese sido el caso, por ejemplo mío, yo renunciaba y le pedía la reconsideración, segurísimo que la empresa no me aceptaba. ¿Por qué? Por la posición que tenemos de defender legítimamente los derechos de los trabajadores. A ver, nuevamente apelando a su honestidad, ¿por qué cree que le aceptó en este caso esa condición al dirigente que había renunciado? Sencillo. ¿Por qué? Condiciones para que trabaje a favor de la empresa. E incluso, si usted se va a hacer un paseo por Loroya para investigar todo este caso, vamos a ver dirigentes enquistados por años. No pertenezco a otra dirigencia, a otro gremio sindical, que por ejemplo vamos a hablar de los empleados. Sindicato de empleados, desde que empieza este problema hasta la fecha siguen los mismos dirigentes. Yo pregunto por qué. Ahora, lo que usted nos dice es bastante serio, Delicado. señor Carhuapoma. Delicado, ¿no? Entonces, ¿y esto qué cree usted? ¿Qué direccionalidad tiene? ¿A qué obedecen? ¿A qué intereses? ¿A la empresa? Así es. Siempre se ha defendido
a la empresa, A Dorran. a Doerran, específicamente, a Doerran. Yo le pregunto, y pregunto a la población, porque este es un tema, no solamente de Loroya, es un tema nacional. Pero no se conoce. Un tema nacional que incluso en su momento también se habló y se denunció a nivel de los medios de comunicación. Dijeron textualmente algunos medios cómo dirigentes van a defender a una empresa. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, salimos en las marchas en la ciudad de Loroya, ¿contra qué se hacen todas las protestas? Será lógico, y desde aquí llamo a reflexión al país, será lógico que una empresa que no honró sus compromisos con el Estado peruano, denuncie al Estado peruano, y no solamente por unas sumas simbólicas, sino por una enorme cantidad de 800 millones de dólares. Traigo este punto, ¿por qué? Porque lastimosamente hoy día nuestro país, frente a los temas, ¿no?, de inversiones, ¿no?, que se ha plasmado en la Constitución del año 93, ¿por qué hablo de este tema? Casi muchos, cuando tocan este tema, ya a una persona lo tocan como un antisistema. Uno que está en contra del progreso, del desarrollo del país. No, señor. Doerran, ¿no?, específicamente hablando, una empresa privada, que nada tenía que ver los trabajadores. Hoy día los trabajadores se han cargado todo ese problema. ¿Por qué motivos? En una de las preguntas que le hace ayer en la entrevista que le hacen al señor Castillo, dice, ¿qué avances tiene usted, señor? 7 años de paralización, ¿qué avances? Yo le pregunto lo mismo, ¿qué avances ha visto usted, ha percibido? Ninguno. Ahorita estamos al borde del precipicio. Hay una muerte lenta, agonizante. ¿Y usted cree que la dirigencia no les informa a la población? Así es, no. Dicen una cosa acá, vienen acá, dicen otra cosa y hacen otra cosa. Así ha sido siempre. ¿Y por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué? Porque gente como usted creo que podrían hacer un trabajo de fiscalización, un trabajo más directo. Siempre hemos denunciado a través de los medios que nos dan, así como ustedes hoy día, ¿no? Voy a mencionar los nombres, Radio Cinética, que se aperturaron recién el año pasado, tenían un programa noticioso, luego cerraron, no sé por qué motivos, recién el año pasado, ¿no? Frente al tema de cuando se iba a terminar la liquidación en marcha en el mes de agosto, recién sale después la otra radio, Antena Radio. Las otras radios no, y lo digo abiertamente. Cuando tú vas a tocar los temas y sabes la posición de uno, no es que uno esté en contra de nadie. Nosotros no queremos ser una isla, pero lo que pasa es que nos llega información y estamos en la obligación de brindársela a la opinión pública, ¿no? Y que creo que es justamente el trabajo, la labor periodística, ¿no? Y yo quería llegar a un tema que también yo he conversado con usted 2 veces a través del hilo telefónico, y usted siempre ha mostrado una preocupación latente, ¿no? La forma, la corrupción como que siempre ha imperado a nivel empresarial y también a nivel de un sector de dirigentes. Usted siempre ha dicho, ese es uno de los principales problemas de La Oroya. ¿Usted cree que ese ha sido el problema para derivar justamente haber llegado a estas condiciones? Sí, siempre ha sido esas las condiciones. Doerran siempre, a través de los funcionarios, de su forma de administrar, de hacer paralelismo, intromisión sindical, han sabido controlar los sindicatos. Incluso mi persona, en el año cuando fui dirigente, 2007-2008, ¿no? Cuando fui dirigente, denuncié a través de visitas inspectivas, ¿no?, con una alta documentación en la ciudad, acá en la ciudad de Lima, sobre estos temas, intromisión, paralelismo sindical. Entonces, habían denuncias incluso por falsificación de firmas a muchos trabajadores, ¿no?, porque había un grupito de que estaban haciendo renunciar a trabajadores, que incluso no era su firma, y presentaban al sindicato. Entonces, los mismos trabajadores denunciaron, y eso era trabajo no amañado que siempre había tenido forma la empresa. Y siempre vamos a denunciarlo. Entonces, desde aquí, esa es la forma que ha tenido. ¿Quiénes eran los funcionarios de Doerran? Los que vinieron de Centromín.
son gente que tenían esa forma de administrar, hacer paralelismo e intromisión Ahora, sindical. nosotros lo comentamos hace poco menos de 15 días, revisamos unos documentos del diario La República y de verdad nos alarmó, ¿no? Donde en plena paralización del complejo metalúrgico, un exgerente cobraba ingente cantidad de dinero por supuestamente bonos de éxito, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿Así se ha manejado la empresa? Es conocido por yo creo, el país. Eso es cierto. Lo han denunciado, es cierto. Así han trabajado siempre, ¿no? Entonces, las cosas que han venido sucediendo son porque simplemente los trabajadores, incluso, no todos, en gran parte, cayeron en el engaño. Ahora, voy a pecar de ingenuo. Los dirigentes que están ahora, que usted dice que se han enquistado en los últimos años, ¿han tenido conocimiento de eso? Así es, ¿sí? Han tenido conocimiento. Dígame usted, en un proceso concursal, ¿no? Los directos representantes de los trabajadores ante los créditos laborales, yo le digo, ¿no tendrán conocimiento? ¿No les darán la información los que están en la Junta de la Administración? Yo creo que sí, pero lastimosamente solamente dan pues lo que conviene, y ha sido siempre así. ¿No les informan en asambleas, No. en reuniones? En su totalidad no. ¿Y qué información les suministran a ustedes? Solamente la información sesgada, lo que les conviene a ellos, que el trabajador se entere. Por ejemplo, el año 2014, la empresa, mediante cartas, ¿no?, y la administración de Rey Business hace llegar a los trabajadores diciendo que si no renuncian hasta la fecha tal, no van a obtener ningún beneficio tales trabajadores. E incluso a mi persona me hace llegar la carta. No hemos renunciado frente a esa carta. Y entonces, ¿qué hicieron los dirigentes frente a ese hecho? Solamente en la asamblea dijeron, no renuncien porque sus derechos están amparados. Pero señor, queremos saber todo el tema legal del por qué no vamos a renunciar. Y mucha gente, frente a ese hecho que Rey Business y la dirigencia irresponsable no puso delante de los trabajadores el tema legal claro, mucha gente renunció, casi 500 trabajadores. ¿Y qué dijeron los dirigentes? Nosotros no les hemos dicho que renuncien, nosotros les hemos dicho que no renuncien. ¿Pero qué han hecho ustedes? Nada, renunciaron. Y muchos que no hemos sido dados la carta, casi 800 trabajadores. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Cree usted que tendrían que ir a un proceso de renovación de Así dirigentes es, siempre lo hemos dicho. para efecto de transparentar? Así lo hemos dicho siempre. ¿Y por qué no se hace? Lastimosamente manejan en las asambleas, cuando tú estás y denuncias estos hechos, te hacen un cargamontón. A ver, vamos por partes, nos están escuchando en varios puntos del país. Así es. ¿Cómo es eso de que manejan las asambleas, se hacen un cargamontón, no los dejan hablar? ¿Cómo es eso? ¿Quién maneja eso? ¿Quién controla eso? Voy a decir lo No, que sucedió dígame. el 2009, A ver. perdón, el 2012. A ver. En la presencia de la doctora Rocío Chávez, Ya. presidenta de Rey Business, y Ayar López, vicepresidente, ellos en la asamblea, y los dirigentes han convocado, y por primera vez llega Rocío Chávez también en esa asamblea, en el sindicato. Mi persona, pidiendo la palabra con el derecho de opinar como afiliado, pedí la palabra para solicitar, ¿no?, respetuosamente, que se anule dicha asamblea porque teníamos que defender nuestros derechos. ¿Por qué? Porque se había suscrito un convenio de liquidación en ese año 2012, primera, ¿no?, para entrar en una liquidación en marcha, se firmó. Entonces dijeron, los 5 sindicatos hemos hecho esto, o sea, todos los sindicatos de ORRA. Entonces yo pedí en esa oportunidad la palabra, y yo le pregunto, ¿me dieron? ¿Me dieron la palabra? No, pero ¿quiénes lo sacaron? ¿Qué dirigentes lo sacaron? ¿Qué dirigentes se pusieron a que usted hable? Así como los dirigentes tienen su gente enquistada, colocada en partes, su gente que te hacen el cargamontón, no te dejan hablar. Y ese día, y lo voy a decir desde aquí, lo he dicho en Loroy y lo he denunciado, incluso si era posible me sacaban pues en camilla o en cajón,
Tanto es su forma de cómo estos... A ver. Este hecho estoy denunciando, no solamente lo estoy haciendo aquí. ¿Y usted que ha recibido amenazas permanentes por esos temas? Así es. O sea, ¿quiénes son? ¿Los dirigentes actuales lo han amenazado? No estoy diciendo que me hayan amenazado, son formas que tienen para trabajar. Y creo que ¿Cómo lo ellos son... ¿Cómo lo amenazan? No te dejan hablar. No, pero... O cuando te dan la oportunidad de hablar. Pero eso, digamos, es una manera de controlar, de coactar, pero también ha recibido otro tipo de amenazas en la casa, ha habido llamadas telefónicas anónimas. Esa parte sí, no, eso no ha habido. No quiero exagerar. Hay que hacer, o sea, sí, hay que contextualizar todo, ¿ya? Sí. Claro, porque no es ha habido eso, en sí. aras de mantener, digamos una comunicación transparente y que permita. Pero otro tema que me gustaría conocer, usted también siempre ha dicho que es necesario... el cambio de dirigentes, siempre he dicho. A nivel Oroya he dicho, o sea, siempre. Para usted, el cambio de dirigentes, los dirigentes que manejan actualmente el proceso de acreencia laboral, para usted ese es el problema. Claro. Eso ha sido siempre Ahí estriba el problema. Así es. ¿Y usted tiene el respaldo del resto de trabajadores? ¿Se ha reunido con algunos otros dirigentes o dirigentes o trabajadores? La verdad... Quiero ser claro en este asunto también, ¿no? Y que la población y el pueblo del país, o el país se entere la situación de Oroya, ¿no? Por haber estado en la dirección de este caso, todos estos dirigentes han tomado cierta cantidad de trabajadores, ¿no? No sé de qué manera los han convencido, ¿no? Y esos son los que hacen el trabajo. Pero también hay otro grupo de trabajadores que por el temor a que no lo llamen a trabajar, por el temor a que cuando esto, no, entre comillas, se empiece a trabajar, ¿no? Ya no lo consideren, porque incluso en el convenio de liquidación dice de que al siguiente día de hecha la venta van a ser contratados nuevamente los trabajadores. Y todo esto saben los dirigentes. Todos saben, eso está en el convenio de liquidación, los trabajadores saben. Y entonces, eso. yo pienso, ¿no? En este caso, de que han tenido o tienen ese concepto de que si nosotros vamos en contra de estos, no nos van a considerar. Ya, ahora, esa es la forma de trabajar. Me quedan 4 minutos. Me interesa conocer su punto de vista. El problema del complejo metalúrgico, visto a nivel de unidad productiva, no solamente es un problema que compete a los trabajadores, también compete a todo el pueblo de Oroya. Así es. Ya, entonces, desde ese punto de vista, ¿usted cree que es necesario que las empresas que lleguen, las empresas que estén interesadas en modernizar, en poner tecnología de punta en Oroya, sean lo suficientemente transparentes, que se conozca cuál es la experiencia de estas empresas, que se conozca qué experiencia o qué desarrollos con unidades de negocio parecidas al de Oroya han desarrollado en el mundo? ¿Eso se les informa o no se les informa? Lo que siempre han solido hacer estos dirigentes es, cuando ha habido el proceso de venta, protestas por acá y protestas por allá. ¿Y cómo estamos vistos como imagen en el mundo, o el mundo empresarial? Negativamente, pues. Lo que han buscado es solamente mantener la imagen para mantener a una empresa. Pero mi pregunta es puntual. ¿Usted cree que es necesario que en el proceso que se lleva adelante intervengan empresas que tengan la suficiente experiencia, la suficiente capacidad financiera, para efecto de que la población esté segura que cualquier cambio que se haga es para modernizar el complejo y para favorecer a la población en su conjunto, y no para favorecer a un grupo? No, ya. jamás. Entonces, ¿usted cree Yo eso? estoy de acuerdo, bienvenida a todas las inversiones, pero respetando siempre, siendo responsables ambientalmente, socialmente y laboralmente. Ahora, queremos ese tipo de empresas. Bienvenido, jamás vamos a estar en contra de aquellos que están teniendo esa línea. Una de las líneas de acción de ustedes es justamente las acreencias laborales. Mucho está circulando, mucha información circula, mucha información trasciende de que estas acreencias se harían a través de acciones. ¿Usted está de acuerdo con eso? Si las negociaciones son transparentes, yo creo que sí, pero ahorita ¿qué cosa hay? El colchón que se ha puesto, la camita que se le ha hecho a los trabajadores. Pero nunca le han informado sobre eso. No, pues, nunca. ¿Ya? Imagínense, en este proceso casi nunca, cuando llevaban incluso a los abogados en este tema concursal, ¿qué cosas nos ponían en claridad? Casi nunca han ido asesores.
que a veces que han ido era para que estén ahí nada más mirando o den la partecita que ellos, los dirigentes, le decían que tenían que decir, pero no en toda su claridad. Por eso que estamos en esto. Y eso lo denuncio públicamente a través de ese medio. Yo lo he dicho con mucho respeto a los dirigentes, yo no tengo nada contra ellos. El problema de dirección nos ha traído hasta aquí. ¿O no? Dime usted, una empresa, ¿por qué estaría en quiebra? ¿No es por problemas de gerencia? Claro que sí. Los trabajadores, para ¿por qué estamos usted, así? los grandes responsables de esta Así crisis es. son los dirigentes Siempre. sindicales que actualmente están Y manejando. lo voy a sostener siempre. Usted puede invitarle a través de su medio que converse conmigo, el señor Castillo, o todos los dirigentes que están ahí, que hagan una polémica, que hagan una polémica aquí en este medio para poder enfrentar lo que estoy diciendo yo. Yo no tengo ningún temor, estamos hablando con papeles. Yo pregunto y digo, ¿Doerán a través de su funcionario, ya que estoy viendo la firma del señor Astubilca, ¿no?, que le acepta a la Federación Departamental de Huancavelica? Esta es la firma del señor Astubilca. ¿Habrá mentido? ¿Habrá que investigar? ¿Y por qué no dicen nada los trabajadores, digo yo, los trabajadores que están escuchando hoy día? ¿Por qué no dicen nada? Si él mismo lo dijo en la asamblea. ¿Por qué no llaman? ¿Por qué no dicen, sí, el señor Castillo lo dijo en la asamblea, que se ha denunciado, ha renunciado? ¿Por qué no hablan los trabajadores? ¿Por qué tienen miedo? Por lo que no hablan, pues estamos así, compañeros. Y desde aquí yo llamo la atención a ellos. ¿Por qué no hablan? ¿Porque están coaccionados? Coaccionados, eso es la palabra. Grave. Bien, nosotros queremos agradecer al señor Aníbal Carhuapoma Basualdo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos La Oroya, quien ha estado en esta parte del programa. Y bueno, nos comprometemos, nos han traído dos documentos, una de la Federación Departamental de Trabajadores Mineros Metalúrgicos con fecha 13 de marzo y una carta de respuesta con el membrete de Dorran Perú, ¿no? Justamente donde se da respuesta a esta solicitud y donde se detalla justamente lo que decía el señor Carhuapoma, ¿no? Para él, el señor, el principal dirigente sí renunció en su momento, ¿no? Sí, ha renunciado. Y lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. Vamos a colgar estos documentos nosotros en nuestro portal en www.rcrperú.pe. Ahí van a ustedes poder observar estos documentos que nos ha alcanzado esta mañana el señor Aníbal Carhuapoma Basualdo. Espero que no sea la última oportunidad, señor Carhuapoma. Las puertas abiertas de este espacio están, ya lo hemos dicho, no solamente nosotros tocamos temas que competen al ámbito nacional, también nos interesa que estos temas se conozcan, que se actúe con la suficiente transparencia y si hay que fiscalizar, hay que fiscalizar. Yo creo que sí, yo creo que el señor Castillo, teniendo ayer una oportunidad para decir, cometí el error, bueno, pues ya, pero negar bien, es lastimoso.